Amics i amigues, bona tarda, benvinguts a aquesta nova sessió del curs de Grans Civilitzacions. Avui una sessió dedicada al surrealisme i per parlar d'aquesta matèria apassionant i indispensable en aquest curs tenim la Victòria Convalia, que ja ha sigut conferenciant, professora de l'Institut d'Humanitats durant molt temps. Ha vingut a parlar en aquest mateix cicle altres anys, com per exemple de Courbet. La Victòria Convalia és especialista en art contemporani, professora d'art modern, historiadora, crítica d'art, comissària de moltíssimes exposicions relacionades amb l'art contemporani i s'ha especialitzat, a més, en surrealisme. Ha estudiat moltes figures de les avantguardes, com Dora Maar, com Joan Miró, com Tàpies. Ara em deia que acaba de publicar un llibre que es titula Amazonas con pincel, on parla de moltíssimes figures dels que en parlaran en aquesta conferència. La Victòria és una esplèndida professora, una gran erudita i una grandíssima conferenciant i ens farà gaudir a tots avui d'aquest tema que domina tant. Moltíssimes gràcies, Victòria, per estar amb nosaltres i quan vulguis. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Jo em faré la xerrada en castellà perquè per la meva edat vaig anar al col·legi en castellà i tinc més fluidesa. I, malgrat el títol, sobretot ja li vaig dir al Jordi Llobet que parlaria sobretot del surrealisme pictòric. Pero vamos primero a ver un poco las ideas generales del surrealismo y también de ver a el que era llamado Papa, pero que podríamos, es un poco peyorativo, pero podríamos decir el cabeza de fila del surrealismo, que era André Breton, y que lo vemos en estas dos imágenes, a la izquierda con Suzanne Musard, una de sus primeras amantes en los años 28-29, y luego con su última mujer, Elisa Claro, a quien yo personalmente pude llegar a conocer. Entonces, el surrealismo, hoy vamos a hablar del pictórico, pero evidentemente quiero señalar y recordar que es un movimiento amplísimo porque es también literario, con las figuras como Paul Éluard, Soupeau, René Crevel, Robert Desnos o Benjamin Perret, y que también está en cine, también está en fotografía, donde veremos al final algunas imágenes. Sobre todo, evidentemente, os he traído una del perro andaluz de Buñuel y Dalí. Por otro lado, también es un fenómeno y es un movimiento de las vanguardias del siglo XX, pero sobre todo es muy interesante porque es muy internacional, es decir, creado en Francia, en París, aglutinado sobre todo por André Breton, que era el cabeza de fila, pero luego hay un surrealismo español, como todos sabemos, un surrealismo checo, un surrealismo inglés, aunque fuera más pequeño, un pequeño surrealismo americano, es decir, que en España podríamos incluso hablar de un surrealismo canario, uno catalán, o sea que hay unos subcontinentes dentro del surrealismo. También sería interesante, me lo he apuntado porque a veces uno no se acuerda de toda la frase, la definición, llamémosle canónica, que Breton dio del surrealismo. Lo definió así: automatismo psíquico puro por el cual se propone expresar por escrito, verbalmente o de cualquier otra forma el funcionamiento real del pensamiento, dictado del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética y moral. Y también añadió, el surrealismo es un medio de liberación total del espíritu. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Sobre todo es, y también quiero incidir en esto, que es una filosofía de vida. O sea, es un movimiento estético, pero es una filosofía de vida, es un modo de ser y de pensar, al menos según Breton y según muchos de sus seguidores e incluso de sus, llamémosle, amantes o seguidores contemporáneos, porque ahora podemos hablar de un post-surrealismo.
Claro está, en el lenguaje cotidiano nosotros sabemos que la gente dice, oh, esto es muy surrealista. La tele a veces dice, esta manifestación ha sido surrealista o este político ha hecho una afirmación surrealista. O sea que la palabra surrealista se ha quedado integrada en nuestro vocabulario habitual como desprovisto de lógica, como irracional e incluso como cómico o estrafalario. Pero en realidad, aunque hay una gran parte de humor en el surrealismo, lo que sería cierto es esta irracionalidad, este privilegio, dijéramos, de lo irracional y de la falta de lógica. Entonces hay una serie de temas, antes de pasar a las imágenes de los pintores y escultores, hay una serie de temas que articulan el surrealismo, que son con los cuales yo articulé una exposición que precisamente hice aquí en el Centro de Cultura Contemporánea hará ya bastantes años. No me acuerdo si era el 2006 o así, pero hace muchos años, y que fue vista por muchísima gente y que yo me quedé contentísima con la institución. Y son unos temas que están tanto en los escritores, en el cine, en los pintores, en todos ellos. Por ejemplo, el más importante, evidentemente, es el tema de los sueños y el inconsciente. O sea, cuando Breton, que había estudiado para médico antes de dedicarse solo a escribir, leyó a Freud y después de que fue publicado en Francia bastante pronto y después de él todos los demás, decidieron evidentemente que el inconsciente es donde se acumulan nuestros instintos, que si los, como pasa en los sueños, si los dejamos ir o si los apuntamos o si los promovemos, aparecerán datos que nos servirán no para curarnos, como decía Freud, de la locura, sino para dar luz a unas partes oscuras de nuestra psique y de nuestro pensamiento y de nuestra moral, muchas veces reprimidos, ¿no? El sueño, decía Breton, en el sueño es todo de una facilidad preciosa. Me encanta esta frase porque dice amar, matar. Luego tenían unos papillons, que llaman ellos, que eran pequeñas papeletas que tiraban en los actos surrealistas, y hay una que pone: padres, explicad los sueños a vuestros hijos. O sea, es una idea muy bonita, ¿no? Otro tema es el de la locura. La locura no porque ellos, como decía a veces gente de Dalí, Dalí está loco. Dalí no estaba en absoluto loco, estaba acuerdísimo, pero les interesó mucho a los surrealistas el tema de la locura. ¿Por qué? Porque realmente es cuando se desregula la lógica y la psique con un comportamiento normal, que para ellos sería el burgués, el tradicional, el católico o el que se atiene a los buenos principios morales. Luego inventaron o siguieron muchas técnicas nuevas, como el frottage, el fumage, que estaba hecho con humo, la decalcomanía, que inventó precisamente, que no lo he traído hoy, Óscar Domínguez. Luego tienen, que ya tiene que ver con una de nuestras dos imágenes, un gran interés, que ahora ya es una moda total, porque vosotros sabéis que los grandes movimientos de vanguardia luego son absorbidos por el mercado, por la moda y por el establishment, y también con el surrealismo, evidentemente. Pues ellos tienen un gran interés por el arte primitivo, por el arte popular, por el arte de los niños, y lo que solían hacer, que hoy en día, ya repito, está de moda, es la mezcla de arte de vanguardia, moderno, llamémosle, y primitivo. Y aquí vemos a Breton, que tenía esta cabeza un poco leonina, era muy apuesto, muy interesante su personalidad y su apariencia, en su famoso estudio, en su casa de la Rue Fontaine, en su mesa de trabajo, con imágenes, con objetos de arte oceánico, de arte, ellos no le llaman primitivo, sino artes primeras, de arte africano y de arte popular también. Luego, por ejemplo, les interesó, porque lo publicaba la revista Document de Bataille y de Leiris, mucho también los signos prehistóricos, que son importantes para Miró, para Joan Miró, el arte neolítico, los monumentos megalíticos, es decir, están también interesados en otros periodos
del pasado y no solo la prehistoria, sino también el movimiento más cercano a ellos, que es el romanticismo. Hay gente que dice que el surrealismo en realidad es un neorromanticismo y nada más, cosa que es demasiado simple, evidentemente. Luego, por fin, tenemos la mirada. Breton dijo, ciérralos, forma tus ojos cerrándolos, y veremos alguna foto, creo yo, o alguna obra donde aparecen con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque al cerrar los ojos es nuestra mirada interior hacia nuestro inconsciente. Luego hablan mucho del azar objetivo, que es una idea que a mí siempre me ha gustado mucho, porque ellos opinan que existe un azar objetivo. O sea, que a veces a lo mejor estás pensando en una persona y la ves por la calle aparecer, o piensas también en alguien y llama por teléfono, o bien hay un objeto y entonces le pasa algo a aquella persona con algún objeto parecido, ¿no? Bueno, ¿cómo fueron en política? Lo hablaremos un poquito más después, pero todos ellos eran de izquierdas y, sin embargo, hubo grandes disensiones y sería aquí demasiado, como hablamos del arte visual, sería demasiado complicado explicar todas sus posiciones, pero digamos que hay dos grandes posiciones. Una, la de Breton, que al principio se hace el Partido Comunista en el 26-27 y enseguida se va, y que es más bien afín al trotskismo, incluso escribe un libro con Trotsky, Por un arte revolucionario, en el año 38, y luego los que se afilian y siguen en el Partido Comunista, como Éluard y como Luis Aragón. Y entonces, por ejemplo, Breton se enfada muchísimo con Éluard y no puede ver a Aragón, precisamente porque, claro, el Partido Comunista no es el mismo en el año 26 que en el año 36, cuando ya hay los juicios de Moscú, ha muerto Lenin, ha subido Stalin y se está, iba a decir cargando, pero es demasiado popular, está realmente asesinando a los primeros miembros de la Revolución Rusa del año 17, que fueron los famosos juicios de Moscú. Breton es el primero en que los denuncia. Bueno, luego hay dos fases, hay muchas fases en el surrealismo, pero dos muy importantes. Una con el primer manifiesto en el año 24 y otra con el segundo manifiesto, que según qué libros veréis que pone 29 o 30, porque es el diciembre del 29 y enero del 30. En el primer manifiesto, la idea que quiero que quede clara es que ellos aspiraban, y lo ponen y lo escriben, al cambiar la vida de Freud, a la gran revolución del psicoanálisis llevada por Freud, con el cambiar el mundo a través de la revolución socialista de Lenin y Trotsky. En cambio, el segundo manifiesto ya hace críticas a la estrechez de miras del PC, ¿vale? Y se interesan mucho más por la magia blanca, no la magia negra, lo maravilloso, o sea, surgen nuevos temas. Y hay una frase muy bonita de Breton donde dice: hay cierto punto del espíritu en el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, arriba y abajo, dejan de ser percibidos contradictoriamente. Bueno, y también para acabar esta pequeña introducción, otra cosa es de cómo eran en la vida real. Esto sería otra conferencia que yo di en el Thyssen y en el Musée d'Orsay de París, donde hablaba de mujeres surrealistas versus hombres surrealistas, que luego se transformó en un artículo y que me gustaría algún día incluso ampliar como libro, porque me he dado cuenta al estudiar más a las mujeres surrealistas que ellas fueron muy modernas en su vida privada, mientras que ellos eran muy revolucionarios estéticamente y políticamente, evidentemente, pero que luego algunos se casaron, otros tuvieron amantes, que es algo como muy tradicional dentro del sistema, llamémosle burgués. Pero, en fin, no me puedo extender en ello, pero sí en este concepto de que estaban totalmente contra el trabajo remunerado. Y entonces vosotros os preguntaréis, ¿y de qué vivían? Bueno, Breton fue pobre toda su vida, hasta los años 60, y se murió en el 66, pero ellos decían, la apología del trabajo es, desde que la esclavitud desapareció de Europa occidental,
una vieja idea de las clases dirigentes. Entonces estaba muy mal visto trabajar, ya no digamos en una oficina, sino escribir por dinero. Lo que pasa es que todos ellos, evidentemente, tuvieron que ganarse la vida. Por eso los que criticaban a los surrealistas decían: los surrealistas son los que viven de sus mujeres ricas, que hubo 1 o 2 o 3 casos. Bueno, luego también descubrieron, por ejemplo, cuando aquí hice París y los surrealistas, tuvieron una serie de lugares que para ellos ejemplificaban lo maravilloso, lo insólito, como los pasajes de París, los mataderos, el Marché aux Puces, el Musée Gustave Moreau, las vitrinas con objetos raros, etcétera, etcétera. Y vamos ya a ver las imágenes. Aquí vemos a Breton, que nos servirá para decir también un poco cómo ellos veían a la mujer, los hombres surrealistas. Para decirlo muy brevemente, la veían de 2 maneras muy opuestas. Por un lado, la mujer niña, que sería la femme enfant, que ellos decían, donde también estaría la maga, la visionaria, y por otro la mujer, llamémosle majestuosamente bella, pero que también es la femme fatale y quizás la hechicera y quizás también la bruja, es decir, un lado muy inocente, que tampoco es la realidad de la mujer común, y por el otro, o sea, los 2 grandes arquetipos, llamémosle un poco románticos, de la mujer, cosa que ellas, ya lo veremos, trastocan. Bueno, tienen unos antecedentes, o sea, unos autores a los cuales ellos no veneran, pero admiran muchísimo, como Giorgio de Chirico, que fue, ya lo sabéis todos, más viejo que ellos, mayor, italiano, el autor de la poesía de la Escuela Metafísica en Italia, y que tiene, por ejemplo, este cuadro magnífico que se llama Canto de Amor. Porque, evidentemente es anterior, es del año 14, porque es un antecedente, porque también el surrealismo, tomando una frase del conde de Lautréamont, dirá que la belleza es como la reunión de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. O sea, 2 objetos que no tienen nada que ver, yuxtapuestos o puestos juntos, ¿no? Y claro, no tiene nada que ver un guante de goma de color naranja con una estatua de la antigua Roma y una piedra o una pelota o algo que no sabemos incluso qué es, porque es muy ambigua. En esta, además, bonita, porque es así siempre en los cuadros de Chirico, arquitectura misteriosa, que es otro de los temas surreales por excelencia, el misterio. Yéndonos mucho más atrás, evidentemente está el Bosco. Esto es un detalle del Jardín de las Delicias, donde, claro está, se puede decir que es surreal, pre-surreal, porque nunca ha salido una figura desnuda de un mejillón, nunca ha habido estas flores imposibles con figuras dentro de una bola de cristal, y todo el Bosco evidentemente les interesó muchísimo. Y empezamos con Max Ernst. Max Ernst era alemán, hijo de un padre, de un maestro de escuela, muy autoritario, y en esta primera obra que yo os paso, que se llama El elefante Celebes, del año 21, es muy del principio, se ha hablado de que quizás también está basada evidentemente en no sé cómo se llama esto, como unos graneros, una foto de un granero de trigo en África, que es esta forma tan rara como de un búnker, ¿no? Y que a la vez es un monstruo y que puede también hacer alusión a esta figura paterna, como veremos en otra obra después. Pero claro está, también es como un collage, o sea, existe la foto de una revista de este granero en África, y entonces él le ha puesto esta extraña trompa, casi como un toro con cuernos, y un maniquí, que es otro tema surrealista por excelencia y también derivado de Chirico como la figura que lo remata arriba. Esto es un muy bello collage de Max Ernst, que fue un excelentísimo autor de collage. Claro está,
el primero en hacer collage es Picasso junto con Braque, pero los que mejor lo tratan son los surrealistas y también algunos dadaístas. Max Ernst, antes de ser surrealista, fue dadaísta. Se llama la puberté proche, o sea, la pubertad cercana, y siempre lo paso por su lirismo, ¿no? Y por estos fondos azules aguados que también nos recuerdan los de Miró, y porque es una mujer, un bello desnudo, sin cabeza. Entonces ya vemos, pero con una cabellera, como vemos, ya está haciendo así, pero no tiene cabeza, y que empezamos a ver este tema de los cuerpos en el surrealismo fragmentados, a veces amputados, de una forma poética como aquí o de una forma, llamémosle, mucho más sádica o extraña, como en otros autores que veremos después. Esta quizás es la más famosa de él, Dos criaturas perseguidas por un ruiseñor. Es un cuadro así de pequeñito, o menos, así, como de 30 centímetros o con su marco que forma parte del cuadro, quizás 40 por 30, y está hecho de una asimilación, y es como un collage pero en 3 dimensiones. Es decir, que él encontró la casita, encontró este timbre, la verja, pero se llama Dos criaturas. En francés la palabra enfant quiere decir tanto niño como niña, y más bien parecen dos niñas perseguidas o amenazadas, se ha dicho también, por un ruiseñor. Claro está, ¿por qué es surreal? Porque un ruiseñor nunca nos dará miedo, pero aquí ya vemos en germen esta idea de la extrañeza cotidiana y de que lo macabro o lo asustante o lo terrorífico puede estar en una cosa muy habitual. Que en realidad es la misma idea de Hitchcock con los pájaros. O sea, los pájaros son normales mientras ves uno o dos, pero si ves miles y además te atacan, ya son una amenaza absolutamente real, ¿no? ¿Y qué hace el señor encima de la casita que parece llevarse un bebé envuelto en una manta y que va a tocar un timbre? Pues evidentemente no lo sabemos, que es esta noción de enigma y misterio típicas del surrealismo. De Max Ernst también tenemos Edipo Rey, donde veríamos el aspecto cruel y este aspecto de que él odiaba a su padre por puritano, estricto, y que se ha hablado de que este instrumento brutal y estas flechas que atraviesan esta nuez, que podría ser una metáfora de un cerebro, pueden hacer alusión al complejo de castración y a la figura del padre. Por otro lado, en el surrealismo es típico el trastocar las dimensiones, o sea, para que algo nos dé esta sensación de irrealidad, pues podemos poner una mano enorme de una ventana muy pequeña, o como hacía Magritte, una manzana gigante en otra ventana o una puerta muy pequeña. Y la última de Max Ernst es El ángel del hogar, del 37, donde él no tiene apenas cuadros políticos, pero esto es una premonición del fascismo que ya se veía venir y del nazismo, es decir, de la amenaza que asolaba Europa. Tiene 3 cuadros sobre este tema, donde una especie de lagartos monstruosos con dientes brutales. Yo los suelo pasar a veces junto al Guernica de Picasso y junto a alguna obra más, por ejemplo, La premonición de la guerra civil de Dalí, porque él dice que lo pintó pensando ya en la derrota republicana de la guerra civil española. O sea que de ángel del hogar no tiene nada, por más que sea una monstrua con su hijito pequeño. En Magritte lo que tenemos es un arte muy mental, muy conceptual. Magritte era, como sabéis, belga, una persona muy meticuloso, muy serio, pero que en cambio tiene mucho sentido del humor a veces en sus obras, un gran hipocondríaco. Fue un resistente bajo la Segunda Guerra Mundial, que son cosas que la gente no sabe y que tampoco sabe la gente que también tiene películas. Si alguna vez lo veis en YouTube, que no sé si están, tiene también fotos y películas. Su obra más famosa es Ceci, ce n'est pas une pipe, que juega
o que no, es casi un manifiesto contra la pintura retiniana y contra la pintura como representación mimética de la realidad. O sea, si el espectador ve una pipa, pero el autor le está diciendo esto no es una pipa, obviamente hay un sinsentido, hay una trastocación entre la denotación y el significado, entre lo que vemos y lo que nos es dicho casi como título, ¿no? Esta que a mí me impresionó mucho la primera vez que la vi, La violación de Magritte. Y es muy impactante. Magritte, la gente que lo critica, también me gusta explicar las críticas que han tenido algunos surrealistas. Magritte no fue nada caro durante muchos años, no tuvo ningún éxito comercial hasta casi podríamos decir estos últimos 10 años, y los que lo criticaban era sobre todo porque decían no sabía pintar. Y no es verdad, simplemente que a él no le interesaba, pintaba un poco como se pintaban en los años 50 y 60 los carteles de los cines, ¿no? O sea, un poco a la brocha gorda o de una forma hiperrealista, pero sin fijarse mucho. Pero en cambio, ¿qué es lo que le interesaba? El contenido y la simbología y lo que aquella imagen tan fuerte hace pensar al espectador. Y para mí esto es una imagen que es lo que ve el violador, es decir, un violador seguro que ve una mujer y en vez de ver ojos, nariz y boca, ya está viendo un cuerpo al que va a violar y que quiere violar. Y esta, que se llama Prohibida la reproducción, es otro tema muy típico en él, que sería el de que también, un poco como el de la pipa, el espejo no refleja la realidad, lo que está delante del espejo, o sea que la pintura, que siempre se ha dicho que es especular porque refleja la realidad, pues nos da una visión del hombre de espaldas, que enlaza con otro tema que, claro está, no podemos ver más Magritte aquí, pero que es no solo el del doble, sino que le gustaba mucho ocultar el rostro de sus personajes. O sea, sus personajes, si recuerdan aquellos con bombín, ¿no? Son un hombre genérico, impersonal, y entonces a veces les pone un objeto encima, una flor, una manzana, lo que fuera, o en este caso les da la vuelta. Bueno, empezamos con Dalí, que aquí conocemos mucho más. Dalí, evidentemente, es catalán, nacido en Figueras, todo esto lo sabemos. Además, aquí se conoce mucho más de Dalí y he de confesar que a mí no es para nada mi surrealista preferido, ni mucho menos, pero evidentemente tiene una fase que yo creo excelente, que es la de los años 20 y 30, y hasta principios de los 40 también. Y además yo creo que tiene una faceta también excelsa, que es la de escritor. El diario de un genio está calificado por muchas listas de los 100 mejores libros del siglo XX como uno de ellos. Dalí era hijo de un notario de Figueras, de una familia burguesa. El padre también, y esto hay mucho, no solo en los surrealistas, sino en casi todos los artistas, que son artistas porque se oponen a una oposición familiar o a una, llamémosle, circunstancia muy dura en su infancia. También he de decir que ahora se está estudiando más los que fueron, por ejemplo, abusados de jóvenes o con padres o madres que les imposibilitaron el ser artistas y que entonces ellos lo sublimaron en su arte. Y Dalí es uno de estos casos también. Estudió Bellas Artes porque, claro, el padre no quería que fuera artista. Le dijo, bien, puede serlo, pero ves a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde es curiosa la anécdota de que el profesor de Madrid le dijo, bueno, pues pinta esta Virgen, y él pintó una balanza. Y le dijo, pero bueno, no te he dicho que pintaras esta Madonna. Dijo, es que yo la veo así. O sea que ya a sus 16, 17, 18 años ya era un surrealista, evidentemente sin saberlo. Allí en Madrid se hizo muy amigo de Buñuel, con quien haría El perro andaluz, la película famosa, y muy amigo de García Lorca. Lo que pasa que de esto
evidentemente no vamos a hablar. Esta es una obra un poco, no del total principio, porque empezó un poco cubista y empezó con unas obras excelentes de los años 20, pero ya he traído la de 6 apariciones de Lenin, porque también es este concepto de en un sueño uno tiene sueños que son absolutamente imposibles, pero que allá parecen reales, como ver encima de un piano 6 figuras rodeadas por una aureola casi de fuego o de santo a Lenin. Es un interior con una figura muy joven y se abre una puerta, tema también surrealista, tema también de Hitchcock, tema también del cine de terror, con un acantilado detrás, y él dijo que era una alucinación. Y esta, que es el enigma de Guillermo Tell, es un poco su venganza contra su padre, porque su padre se enfadó 2 veces muchísimo con él y permaneció enfadado toda su vida. La primera porque Dalí, al ir a París en el año 29, hizo un cuadro, no me acuerdo ahora de qué año, pero que el título era Je crache sur le portrait de ma mère, o sea, escupo sobre el retrato de mi madre, a la cual, pobre madre, quería mucho, y claro, el padre evidentemente se ofendió totalmente. Entonces, él pinta el enigma de Guillermo Tell, que todo el mundo sabe que la leyenda explica que Guillermo Tell estaba dispuesto a matar a su hijo porque está la leyenda de que va a dispararle, le piden que dispare sobre una manzana encima de la cabeza de su hijo. Aquí, Dalí, la figura del padre se ha convertido en Lenin, tiene una nalga completamente extendida, que es otro tema surreal, la maleabilidad de los cuerpos. Y otro tema totalmente daliniano es esta especie de muleta, se ha dicho, pero que también es un agarradero donde se secan las redes. Yo lo he visto en fotos antiguas, en Cadaqués, en toda la Costa Brava, donde se ponían las redes a secar. Y luego hay un bistec a lo bestia, podríamos decir, encima de esta nalga. Pero muchas veces hay una simbología oculta en las obras de Dalí, como en el pie de la pierna izquierda, que va, supongo que desde aquí ustedes o vosotros no lo veis, pero parece que vaya a aplastar una nuez, donde que en realidad hay un pequeño retrato de Gala, que es evidentemente por la cual él se ha peleado con su padre. Bueno, Dalí tiene frases muy graciosas, todos lo sabemos. Incluso hubo una magnífica exposición Dalí en el Pompidou hace unos pocos años, donde exploraban, la hizo Jean-Hubert Martin, exploraban la faceta pre-performance de Dalí. Es decir, todas aquellas ideas escritas que no llevó a cabo, pero que son como happenings antes de hora. Entonces, por ejemplo, una de ellas es alquilar una viejecita limpia en el grado más elevado de decrepitud y exponerla vestida de torero después de ponerle una tortilla de finas hierbas en la cabeza. Otra, por ejemplo, sería un cisne lleno de granadas explosivas cuando viniera Humberto de Italia, que tenía que ir a algún viaje oficial. Por suerte no se hizo, se hubiera armado la Marimorena, ¿no? Pero él siempre lo que intentó era escandalizar a los burgueses, como quería el dadaísmo y como quería el surrealismo. Por eso escandalizó a los propios surrealistas cuando dijo que a él tanto le gustaba Lenin, que es el admirado por los surrealistas, como Hitler. Y ahora vamos a pasar la última. Todavía ahí está antes. Bien, en Dalí también hay este cuadro muy conocido, la Metamorfosis de Narciso, y este concepto que es el método paranoico crítico. ¿Qué es este método? Según él mismo, es una forma de conocimiento irracional y es la habilidad del artista para percibir diferentes imágenes dentro de una imagen dada. A él le interesa, él no era para nada un paranoico, pero ya sabemos que un paranoico es aquel que dice ver cosas, pero es que no son real, pero que las explica con una total lógica. Por ejemplo, dicen, me van a matar o me están persiguiendo.
Y en Dalí esto le lleva a hacer muchos cuadros con dobles imágenes, como esta tan bella de la metamorfosis de Narciso, donde ambas podemos pensar que son manos, pero una asemeja una roca, evidentemente, y la otra una mano más real que coge un huevo del cual saldrá la forma del narciso. Pero lo que a él le interesaba era también la figura del narciso, porque es aquel que mira su propia imagen en el agua, que es lo que son todos los artistas, unos narcisistas. Detrás hay, que ya empieza, esto ya es del 37, empieza a integrar algunas formas del Renacimiento que aquí se ven bastante poco, pero que si ven la obra de verdad se ven, como el damero del suelo y como unos desnudos en el fondo. Y entonces el tema de Hitler es que él de repente dijo: a mí me interesa tanto Lenin como Hitler, y Hitler dijo, me excita mucho sexualmente. Claro, Breton, que además era un poco puritano y era obviamente un trotskista declarado y sobre todo un gran antifascista, lo expulsó del grupo, lo expulsa en el año 34. Y aquí hace El enigma de Hitler, una obra también excelente, porque había habido las conversaciones, o sea, en el 39 ya se veía que iba a estallar la Segunda Guerra Mundial, y el teléfono hace alusión a las conversaciones entre Chamberlain y Hitler, y el paraguas es el paraguas de Chamberlain, y Hitler está representado por este vampiro. Estos grandes espacios son a veces los del Cabo de Creus, como todos sabemos, los de Portligat, los de Cadaqués, o bien a veces simplemente unos espacios irreales soñados. Entramos en Miró, que es mi preferido y mi otra especialidad como Dora Maar, pero del cual también voy a pasar pocas ilustraciones, porque podría hablar un año entero sobre Miró. El paisaje catalán es la primera obra que siempre decimos surrealista per se. Miró es de Barcelona. Cuando la gente dice no, es mallorquín. No, vivió en Mallorca, trabajó en Mallorca, se casó con una mallorquina, pero nació en el Pasaje del Crédito de Barcelona, y se fue en el año 20 a París, donde conectó con el grupo surrealista y vivió en la Rue Blomet en el grupo con André Masson y Roland Tual, o sea, un grupo surrealista. El paisaje catalán es una obra fundamental porque él lo que hace es restringir todos los elementos de su famosa masía, que muchos de vosotros tendréis en mente, que es el mar Mediterráneo, es la casa de Montroig, donde hay un cazador, que es esta figura que tiene un cono negro, que es su fusil, que tiene un corazón llameante, que tiene una pipa, está fumando en pipa, y todos los pequeños elementos del mundo mediterráneo están abstractizados, podríamos decir también hechos una metonimia en pequeños símbolos, que será su iconografía típica de Miró. Por ejemplo, este extraño personaje de primer plano, con la palabra o las letras sard, parecen aludir a una sardina, y de hecho hay un dibujo en la Fundación Miró donde pone sardine en francés, pero en realidad esta sardina tiene una oreja como un conejo, ¿no? Y no tiene una forma clarísimamente de sardina, porque también tiene bigotes. Entonces el paisaje se ha dividido en dos zonas muy bonitas, muy mates, solo de dos colores monocromos, el amarillo y el rosa, que están inspirados en los colores precisamente del arte románico catalán, que tanto a él como a Picasso y a tantos otros, a Picabia, por ejemplo, le impresionaron tanto, y que Miró podía ver en el museo, que entonces no se llamaba de Arte de Cataluña. Y hay otros ejemplos de objetos sintetizados, como que en vez de un árbol solo se pone una hoja,
en vez del sol es un huevo solar lleno de pelos o de ramificaciones, y a veces hay también grandes síntesis como un avión, que es simplemente esta escalerita de mano izquierda, porque entonces los aviones en el año 24 tenían una escalerita móvil que se bajaba, muy, podríamos decir, muy sutil, no como las de ahora. Y además ahora ya te pasan por el Finder. Bien, el Carnaval del Arlequín del año 24, Miró va a París, conecta con Benjamin Peret, conecta con André Masson, conecta con todo este grupo, Paul Éluard, etcétera, Bataille, y lo que le interesa son los poetas más que los pintores, y dice que su pintura va a ser una pintura poesía, y pinta este Carnaval del Arlequín, que siempre se ha dicho que es fruto de sus alucinaciones del hambre que pasaba, porque aunque fuera hijo de un joyero, bueno, de un orfebre, para ser más claros, de la calle Fernando, Ferran, no quería pedir dinero, tenía un gran, llamémosle, orgullo personal, no quería pedir dinero a sus padres y realmente hacía una única comida al día, y el hambre da alucinaciones. Pero esta obra tan maravillosa es una obra maestra porque también está estos arabescos del Arlequín. Por ejemplo, fíjense en este cigarrillo que atraviesa toda una ventana, la maleabilidad de los objetos otra vez, la figura de un extraño personaje mitad rojo, mitad azul, que proviene del arte esquimal, donde hay máscaras que son mitad rojas, mitad azules, y el Arlequín es o sea, él quería todo un mundo de ensoñación, no le gustaría llamar de fantasía, pero donde también están los insectos, un gato, un perro, o sea, estos pequeños animalitos que para él son los de Montroig, los que hay en el mundo de Montroig. Bueno, La bailarina del año 28 es una obra que perteneció a André Breton, en el sentido que se la regaló Miró, y está hoy en día en el Pompidou, porque han hecho un muro bretón con la cesión o el regalo de Aube Breton, la hija, al Centro Pompidou. Y esta me maravilla porque es la mínima expresión, o sea, es un collage que es una bailarina donde solo hay una pluma, un corcho y un alfiler, pero que es un alfiler que se llevaban en los sombreros, y a la vez es una forma femenina, podríamos decir, sintetizada al máximo. Y simplemente se llama así, bailarina española. Tal vez las plumas hagan también alusión al arte primitivo. En el arte esquimal y africano hay muchas plumas, pero podría ser una pluma del sombrero. Pero siempre es este acto metonímico de explicar el todo por una sola parte. Y la última que paso es de Miró, es Constelación, que es la de la derecha de la imagen, es del año 41. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Miró está en París en el año 39 y en el año 40 es cuando entran los alemanes en París y él, igual que todos, se muere de miedo con la invasión alemana y decide volver a España. Sobre esto yo hice un artículo en El País que se llamaba Una carta de Miró a Pierre Matisse, donde es muy emocionante porque le explica por qué vuelve a la España de Franco, cuando él había participado en el pabellón republicano del año 37 junto con el Guernica de Picasso. Y entonces le dice, mira, yo vuelvo a España porque tengo una niña pequeña, que era Dolores Miró, tengo una mujer y creo que yo tampoco puedo vivir sin el paisaje de mi tierra, que es mi inspiración. Pero esto me lo contó a mí personalmente Pilar Juncosa, la esposa de Miró. Me dijo, mira, Vicky, pasàvem una por horrorosa a la frontera perquè hi havia una llista, o sea, tenían una lista los guardias civiles de la frontera donde estaban los republicanos que iban directos a la prisión. Y así fue su amigo, por ejemplo, Joan Prats, el coleccionista, ¿no? Pero a ellos los dejaron pasar, que todos creemos, y hay un libro muy bonito de Josep Massot,
reciente sobre Miró que lo explica muy bien, que fue un pariente de Pilar Juncosa, que era del bando franquista y que entonces estos favores, como en toda la guerra, se hacían tanto de un bando como del otro y debió decir alguna autoridad, deixeu passar, me parece que era a su cuñado, que era Miró. En todo caso, pasó. Y entonces continuó las constelaciones que había empezado en Normandía. Las constelaciones son fundamentales en la historia del arte del siglo XX porque, como veis, la de la izquierda es una obra de Picasso, porque yo también tengo una conferencia que se llama Picasso-Miró, comentándolos juntos, porque se fueron amigos y se vieron mucho mutuamente, y yo creo que Miró obviamente tenía que haber visto esta constelación de Picasso del año 24, pero la de Miró es mucho más interesante y él dice que está inspirada en los juegos de luz que de noche veía en el mar y el reflejo de la luna y de las estrellas que en el agua creaba estos haces de luz que hacían estas constelaciones. Pero ¿por qué es tan famoso y tan famosa? Son 23. Porque no hay ni arriba ni abajo, o sea, es lo que llamamos un all-over, una composición donde todo es igual de importante. El arriba, el abajo, un lado, el otro lado. Incluso en esta todavía podríamos pensar que hay un personaje con pies, que hay un cierto arriba y abajo, pero en el resto, en las 22 siguientes, si le damos la vuelta no sabemos dónde está el arriba y abajo. Y esto fue fundamental, por ejemplo, para el dripping de Pollock, para cuando Pollock pintaba sus all-overs, donde también se puede dar la vuelta y es tan interesante verlo de una manera como de otra. Los ojos son estos ojos alucinados que Miró pinta, hay un sexo llameante, como habíamos visto en El cazador, en blanco, en rojo y en negro, y es la idea de constelación, con lo cual él va poniendo estas pequeñas formas geométricas. Él se quedó ya en España, siempre viviendo en Mallorca, pero también hizo viajes a Nueva York, al Japón, que le influyeron mucho en su arte. Tanguy. De Tanguy solo traigo una, es un pintor menos importante, pero sí que lo traigo porque es muy poco conocido en España. Hubo una exposición en el MENAC, hará unos 10 años quizás, 8 años, y se llama El aburrimiento y la tranquilidad. Tanguy siempre tiene estos, es un poco monótono como pintor, pero cuando se ve uno siempre impresiona mucho, porque son estos grandes paisajes que nos evocan o el desierto que él vio en el norte de África o fondos marinos, y también estas formas rocosas que podrían ser abstracciones de, yo he estado en Bretaña y hay unas rocas biomórficas o no sé cómo lo podemos llamar, con formas casi animales o humanas o que evocan como las del Cabo de Creus, ¿no? Narices, formas humanas que son rosadas, o sea que Tanguy se inspira en estas tres influencias. Bueno, Tanguy es de los que se exiló, como tantos otros, durante la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, donde fueron Breton, Tanguy, Masson, y Calder también, entre otros. De Masson, digamos que fue un gran amigo de Miró, fue compañero estaban puerta con puerta en sus estudios en la Rue Blomet, y es muy curiosa esta amistad porque Masson era un gran bebedor, era muy desordenado, más que mujeriego, diríamos, desordenado en su vida privada, mientras que Miró era abstemio, era ordenadísimo, meticuloso, fiel a su mujer, o sea, no tenían nada que ver y sin embargo se adoraban. Y ellos, como que ya a partir, no me acuerdo ahora exactamente si del 20 o del 22, están ya varios años juntos, tienen influencias mutuas y lo que hacen es inventar el dibujo y la pintura automáticos, que son lo que dirá Breton un dibujo
como sísmico, que quiere decir pintado sin control de la razón. O sea, se coge una hoja de papel y se deja la mente en blanco, que es dificilísimo, y vamos a ver qué sale, ¿no? Con lo cual salen estos dibujos, normalmente en blanco y negro, evidentemente, a veces con sugerencias de algún, como aquí, de peces o de aves, y a veces simplemente que son trazos muy libres, ¿no? Y luego Masson tiene una fase muy distinta en los años 30, muy interesante, para mí muy brutal, me gusta muchísimo más Miró, que es mucho más poético, pero muy apreciada también, sobre todo ahora. Y este cuadro, La metamorfosis de los amantes, es de esta época. Masson era muy anarquista, se fue a España y vivió en Tossa de Mar, en la Costa Brava, y incluso compartió una casa con Georges Bataille, con el filósofo y revolucionario Georges Bataille, y precisamente se fue en el año 34 porque dijo que no podía más, de que la situación social y política era demasiado, y el auge del fascismo que se veía venir, en Francia también, era demasiado violenta. Y el pobre aterrizó en una España que iba a dar y a desembocar en la guerra civil, ¿no? Y incluso él se quedó durante unos meses durante la guerra civil en España. Yo no lo he traído, pero tiene toda una serie que son las pinturas españolas, donde hace una gran crítica de los franquistas, de los guardias civiles, de los que van con tricornio, de los fascistas, etcétera, etcétera, que es todo una... Ha habido incluso una exposición en España que se llama Masson y España. Y esta la he traído porque es una obra rotunda y porque habla de las metamorfosis. O sea, en el surrealismo los cuerpos se pueden... por ejemplo, está en la poesía de Peret. Me lo invento, pero un pez puede ser como una roca, o una mujer puede ser como una flor, o una... ¿no? Y en este caso, los cuerpos humanos de un hombre y de una mujer se transforman en conchas, en flores, en rocas, en elementos vegetales, minerales, y a veces también pueden ser animales. Victor Brauner, solo os traigo una, pero es que es impresionante, era un artista también muy poco conocido en España, que también ha sido muy recuperado en los últimos 10 o 20 años, porque esto es una visión de Hitler del año 34. Hitler había accedido al poder democráticamente, para colmo, como solemos decir, en el año 33 en Alemania, fue votado. Pero ya sabemos que Alemania surgía de la derrota de la Primera Guerra Mundial y luego de una gran crisis económica en los años 20, entonces él aseguraba orden y aseguraba una gran mejora económica. Pero ya su antisemitismo era rampante y ya la gente, a partir de los años, sobre todo del 33, ya lo sabe. Entonces, Brauner hace esta ácida y brutal visión de Hitler, pero que también la traigo porque lo que nosotros decimos del azar objetivo y de la, llamémosle, premonición, de los actos premonitorios, en Brauner son espectaculares, porque él tiene otro cuadro donde él se retrata con un ojo ensangrentado. O sea, que no solo es el de Hitler, sino uno de él mismo. Y al cabo de unos años lo que le pasó es que en una reyerta, Óscar Domínguez, que siempre iba muy borracho, cogió, por un ataque de celos, cogió una botella y le pegó un botellazo a otro de los surrealistas, con tan mala fortuna que fue a dar al rostro de Victor Brauner y le estropeó un ojo para toda la vida. O sea, ya no tuvo visión de uno de sus ojos. Entonces, lo mismo él hace con Hitler. Pero no solo esto, sino que, como vemos, está martilleada su oreja, está clavada su boca, está con su famoso bigotito y está ya degollado. O sea, es una pintura claramente antifascista.
Bueno, empezamos con las mujeres surrealistas, de las cuales no he traído todas, pero algunas que sus obras son una maravilla. Toyen, que no se llamaba Toyen, es una checa, era una checa, que cogió este extraño nombre de la palabra citoyen, ciudadano, y quitó el ci y se llamó Toyen. Era de Checoslovaquia, de Praga, donde formaron un grupo de surrealismo checo con su compañero sentimental Stirsky, que se muere bastante joven y entonces ella se va a París. Y Toyen fue muy amiga de André Breton y llegó incluso a vivir con ellos. Esta obra tan bonita se llama Relâche, es del 43, porque en general las mujeres empiezan a participar un poco en lo que llamamos el segundo surrealismo o el surrealismo de posguerra. ¿Por qué? Pues también porque el acceso de la mujer es más tardío al grupo, porque antes solo eran como musas y amantes, y estas ya son de una segunda generación. Bueno, relâche, que quiere decir, es el descanso entre función y función, un relâche, ¿no? Y es una imagen de una niña que está haciendo una cabriola con dos temas típicamente surreales, que su cuerpo se funde, cosa imposible, claro está, en el muro, sus pies entran, como también en las películas de terror, en la pared, y su vestidito, al darse la vuelta, al hacer esta cabriola, le tapa la cara, o sea, no tiene ya rostro. Una vez más, esta ocultación de la personalidad o del rostro, porque así puede venir el sueño o la mirada interior. Dorothea Tanning fue mujer de Max Ernst. Aquí pasaremos dos mujeres de Max Ernst, que era un gran mujeriego, y no tengo hoy tiempo de explicar todas estas aventuras, pero si hablamos un día de mujeres surrealistas os las explicaré. Dorothea Tanning es americana, bueno, era, hace no mucho que se murió, yo la llegué a conocer y conoció a Max Ernst. Ella empezaba a pintar y así entró en el grupo surrealista cuando Max Ernst ya estaba en Nueva York exilado. Y esta obra es su obra más famosa porque se llama Eine kleine Nachtmusik, una pequeña camerata nocturna, o serenata, perdón, nocturna. Es del año 43. Y es un poco como la idea de las dos niñas espantadas por un ruiseñor, porque son dos niñas un poco más mayores, una de ellas que del terror se le eriza el pelo hacia arriba y la otra está en una actitud totalmente pasiva de sueño, que es el gran tema surreal. Pero ¿qué es lo que las aterriza? Simplemente un girasol enorme, una vez más, el cambio de las dimensiones, ¿no? Un girasol espantoso que normalmente nos encantan y que nos traen, que se giran con el sol y que aquí en cambio están en un interior, llamémosle tétrico, también de película de miedo, porque vuelve a salir el tema de las puertas cerradas o abiertas. Bueno, Remedios Varo la he traído no solo porque es una gran pintora, sino también porque es catalana de origen. Nació en Anglès, un pequeño pueblo catalán de la provincia de Girona, que en realidad le tocó allá porque su padre era ingeniero y estaba destinado allá. Yo creo que un día, de alguna manera, voy a decir que se merece una calle en Barcelona, porque ella no solo es catalana, sino que tuvo un estudio en la Plaza Lesseps. Está bien que la Plaza Lesseps se llame Lesseps, pero podría tener alguna calle nueva, ¿no? Ahora que han decidido poner calles a nombres de mujeres, podrían poner a pintoras, y también a científicas y también a filósofas. Y Remedios Varo tiene una vida que yo explico, ella como Dorothea Tanning y como Toyen, en este libro Amazonas con pincel, que acaba de salir, es una reedición pero muy corregida y aumentada, que acaba de salir, nada, hace un mes. Y explico su vida porque las vidas de estas mujeres artistas son todas ellas, más que dramáticas, son de película. Ella
conoce a Benjamin Peret, que viene, el poeta surrealista, que viene era muy anarquista también y viene a Cataluña, y viene en el año 36 y se instala en Barcelona y se enamora de Remedios Varo. Y Remedios Varo estaba con un grupo, con Esteban Francés, que fue uno de sus primeros amantes, porque antes también se había casado con Gerardo Lizarraga, con otro, y se enamora de Peret, se van juntos a París, pero estalla en el 39 la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos quieren exilarse a Estados Unidos, como todos, y hubo un grupo que se instala en Marsella de surrealistas, esta es una historia muy bonita, donde son finalmente embarcados con la ayuda de un americano que se llamaba Varian Fry, de un comité de salvación de los intelectuales europeos. Y allí también estaba Benjamin Peret y Remedios Varo. Y André Breton con Jacqueline Lambert y otros. Allí tienen una travesía muy penosa, pero que llegan a México y Remedios Varo se queda ya para siempre en México. Consecuencia que si uno va a México, para ellos es una pintora mexicana, porque evidentemente llegó en el 39 y se debió morir en el, no me acuerdo, pero en el 60 y pico o 70, o sea, murió no muy mayor. Y Remedios Varo era íntima amiga de Leonora Carrington, que ahora veremos, y tienen ambas este interés por el mundo de la magia, por las fábulas y por los cuentos o por las leyendas, y también en el caso de Remedios Varo, por estos artilugios que nos recuerdan que había sido la hija, o que era la hija de un ingeniero. Esta se llama La creación de las aves, es ya del 57 y es una obra muy bella porque es una mujer lechuza, con lo cual es la sabiduría, pero es que es como la metáfora de la mujer creadora. Y ella está creando los pájaros, o sea, de su pintura es como una metáfora de que el acto de pintar es el acto de dar vida a una realidad otra. Por esto es una obra que a mí me gusta muchísimo. Luego Remedios Varo se separó de Benjamin Peret y se enamoró de un intelectual mexicano que con él fue muy feliz y que fue el que guardó su obra toda su vida, con lo cual hoy en día, se llamaba Gerso, hoy en día hay un museo Remedios Varo en la Ciudad de México. Bueno, esta es Valentin Hugo. Yo hice un libro sobre Valentin Hugo con otros franceses que más que, dijéramos, no es una pintora, es una surrealista que es sobre todo ilustradora, dibujante, pero que tiene este objeto magnífico. En el año 31 yo podía haber traído un Dalí, un Miró, hay lo que se llama la vague des objets, o sea, de repente empiezan a hacer objetos, pasan de la pintura al objeto y se crean muchísimos objetos yuxtapuestos, ¿no? Con elementos cotidianos yuxtapuestos. Y en realidad viene de Duchamp, del ready-made, pero ellos lo hacen mucho más complicado. Y Valentin Hugo tiene este objeto de funcionamiento simbólico del 31 que está hecho para André Breton. Son dos manos enguantadas, es una obra muy erótica, como vemos, un guante blanco, un guante rojo, en uno hay un dado, que es el tema del azar surreal, y el rojo, que es la pasión y la sangre, se está metiendo de una forma muy erótica, está acariciando y entrando en la mano del guante blanco. Valentin Hugo está presente en otro libro mío, mucho más pequeñito, que se llama Musas, Mecenas y Amantes, que está en Elba Editorial, que es muy finito, muy fácil de leer, porque allá yo saqué, quise investigar a mujeres que me salían como pie de foto, como digo yo, como salen tantas mujeres, y que pensé, qué interesante, ¿no? Qué interesante Valentin Hugo, que está con Breton, del cual se enamoró apasionadamente y le salió muy mal, ¿no? Qué interesante era Nancy Cunard, y entonces empecé a investigarlas. Y las 6 son en torno al surrealismo. Bueno,
Como técnicas surreales está el cadáver exquisito. Esto es mucho más conocido por todos vosotros, viene de este juego donde se coge un papel y el primer dibujante hace un pequeño dibujo, dobla el papel, el segundo dibujante continúa sin ver el primero y así 3 o 4. Hay muy pocos con 2 porque lo bonito es que sean 3, 4 o 5. Pero viene de que el primero fue solo escrito, no pintado, no dibujado, y la primera frase que salió fue que le cadavre exquis boira le vin nouveau, o sea, cosas sin ninguna lógica, como el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Y entonces algunos eran firmados, muchos nunca firmados, pero sabemos sus autores, Tristan Tzara, el poeta, Yves Tanguy, Paul Éluard y Valentin Hugo. Y otro, muy bonito por cierto, que es mucho más discernible, el primero es de Joan Miró, con un típico dibujo de Miró, Max Maurice, escritor, Man Ray, del cual ahora veremos 2 fotos, el fotógrafo Yves Tanguy. Meret Oppenheim. Meret Oppenheim era una suiza que llega a París y que en los años 30 y que enseguida, porque no sé si me sale inmediatamente después, aquí, esta es Meret Oppenheim, enseguida fue muy alabada por su belleza, como vemos, una belleza muy andrógina. Y fue la manera de conectar con los surrealistas era ir al café Cyrano o al café du Dôme o al de la Place Blanche. Y ella conecta con Man Ray, con Breton y hace en el 36 este Déjeuner en fourrure. Bien, tiene una pequeña anécdota que es muy interesante, como cuento yo en las Amazonas, porque la historia es así. Estaba ella tomando un café en el café con Picasso y Dora Maar, el amante de Picasso, y ella hacía joyas con pelo de gacela, que las hacía para Elsa Schiaparelli. Y entonces le dijeron, ¡oh, qué bonita! Y ella dijo, sí, es de pelo de gacela. Y Picasso dijo, ¡oh, se podría forrar algo con esto! Y entonces ella dijo, sí, por ejemplo, esta taza y esta cuchara. Y entonces, o sea, que es una obra que la idea fue de ella, también intervino Picasso y luego la fotografió Dora Maar. Pero se ha hecho famosísima porque enseguida entró en el MoMA neoyorquino. Es lo que ellos querían, una mezcla de repulsión y fascinación. Cuando yo daba clases en Bellas Artes siempre decía a mis alumnos, ¿qué os sugiere? ¿Algo agradable o desagradable? Y la clase se dividía siempre como en 2, ¿no? Unos muy desagradable porque no se puede tomar el café con pelos, ¿no? Y otros que les encantaba esta idea de la piel de gacela. Bien, como objetos, Dalí es genial en su diseño de objetos y también trabajó, no sé si eran encargos, quizás sí, pero hizo cosas para Schiaparelli, y como este sombrero zapato, que se lo hizo poner a gala, la foto de la derecha. Hubo bien objetos como este teléfono langosta, que no sé dónde está, pero se ha podido enseñar muchísimas veces, estuvo en esta exposición de Casa Forum hace muy poco, y que es un ejemplo más de la yuxtaposición de 2 cosas que no tienen ninguna lógica de estar juntas. Bien, en surrealismo escultórico solo traeré Giacometti, que tiene esta maravillosa mujer con garganta cortada. Bueno, Giacometti era suizo, como veis hay españoles, franceses, alemanes, hay de todo, de todas partes, y Giacometti viene de una familia de artistas, porque su padre era artista, su hermano Diego Giacometti también, y él tiene esta escultura magnífica, mujer con garganta cortada. La traigo siempre porque es una mujer que se ha convertido en una mezcla de araña, o sea, de arácnido y también casi de mantis religiosa. La mantis religiosa es un insecto que después de copular
devora al macho. Entonces, es un insecto que a los surrealistas, que les encantaba Sade, la perversión, lo cruento también, les interesaba mucho esta imagen de la mantis religiosa. Entonces, Giacometti hace esta escultura que tiene otra modernidad, y es que está pensada para estar en el suelo, como si uno pudiera ir en una habitación y toparse con ella. Evidentemente, como está en el MoMA, ya la han puesto en una tarima, pero a mí me gustaba mucho la idea de que no tenía que tener ninguna tarima. Y iremos acabando con fotografía. Esto es de Man Ray, es Meret Oppenheim, y la retrató, la encontró muy bella por su belleza andrógina, como veis, pero hizo esta foto que tiene un doble y triple sentido, ¿no? La fotografió era un taller de impresión para hacer grabados, litografías, serigrafías. Le intintó con la tinta todo un brazo, ¿no? Pero sobre todo le puso enfrente de su sexo este manubrio de la rueda, ¿no?, de la máquina de imprimir, que se convierte obviamente en un órgano fálico. Y Man Ray tiene esta maravillosa foto, que es el cuello de Lee Miller, que no he traído ninguna foto de Lee Miller, que también es una maravillosa fotógrafa surrealista, pero que me encanta porque es esto de que una cosa parece la otra, ¿no? La metamorfosis de una imagen en otra imagen, la ambigüedad de una imagen. Es el cuello de su amada, pero que también se ha convertido en algo completamente fálico. Dora Maar, que es mi gran especialidad, tienen todo un libro mío sobre ella, toda su biografía, llevo 20 años estudiándola y también la saco evidentemente en Amazonas con pincel. Ella fue amante de Picasso, pero fue una gran fotógrafa en los años 30 y perteneció al grupo surrealista. Y entonces su mejor obra, que nosotros, los historiadores de arte, solo conocíamos por 3 o 4 fotos surrealistas y nada más, es este retrato de Ubu. Ubu es seguramente un feto de armadillo, y yo, que pude hablar con ella al teléfono, bueno, tuve el valor normal de un historiador de arte de decirle: pero óigame, esto es un feto de armadillo, como se pone en los libros, y dijo: no se lo voy a decir porque desvelaría el misterio. O sea que ya veis cómo era ella y también cómo es la mentalidad surrealista. Ubu provoca una vez más, como la taza en Fourrure, por un lado rechazo, porque es como un pequeño monstruo, es un feto seguramente, y a la vez con estas patitas así, con estas uñas, también parece casi un pequeño animal, ¿no?, pero que tiene unos ojos ciegos, que tiene unas escamas, o sea, está con lo macabro y lo informe. Ella fue, antes de Picasso, amante de Georges Bataille. Georges Bataille tiene toda una teoría, que aquí no podemos desarrollar, sobre lo llamado lo informe. Lo informe, él dice que es como un escupitajo, como una araña, pero quiere decir precisamente esto, lo que no tiene forma, para oponerse a la belleza ideal y para oponerse a las cosas definidas, ¿no?, a la línea pura. Y yo creo que el retrato de Ubu también es la influencia de Bataille en la obra de Dora Maar. Y las últimas que paso son de Luis Buñuel y Salvador Dalí, con la imagen de un perro andaluz, que es esta maravillosa película empezada en el 28 pero estrenada en el 29, donde en la foto de la izquierda vemos al propio Salvador Dalí. Evidentemente, si alguien tiene polémica o duda sobre de quién es la película, es de los dos, porque a los dos tuvieron como una imagen, ¿no? Dalí vio en un sueño lo de las hormigas en una mano, y Buñuel vio el ojo cortado por una navaja, que así empieza y que es horrible, el miedo y el asco que da la primera imagen, que no me he atrevido a traer, del perro andaluz, ¿no? El perro andaluz provocó obviamente la irritación de los espectadores, pero
Es una obra genial porque, claro, ellos aquí, no puedo pasar toda la película, pero en este fotograma son dos curas que son los hermanitos de La Salle, que tiran de dos pianos que llevan dos burros putrefactos, como recordaréis los que habéis visto El perro andaluz, que casi todo el mundo lo ha visto, ¿no? Y las hormigas para Dalí también eran algo que le causaban horror, que él vio una vez de pequeño como todo de hormigas estaban devorando un lagarto ya putrefacto, pero también la palabra putrefacto en Dalí es como l'asno podrido, o sea, que tiene cuadros con este título. También quiere decir la podredumbre de la burguesía, la podredumbre del arte académico, ¿no? Y le daban, o sea, siempre sentía una atracción y un horror por las hormigas. Recordarán quizás que estas hormigas también hay un momento dado en que se van a la axila de una de las damas que vemos en la película. Y ya para acabar, quiero recordar que el surrealismo es tan variopinto y tan llamémosle moderno en tantas cosas, que ellos fueron también experimentales en la manera de hacer exposiciones. O sea, que no solo hicieron cuadros, esculturas, fotografías y películas, sino que sus exposiciones eran un experimento. Y aquí tenemos una imagen de la Exposición Internacional Surrealista del año 38, que se hizo en París, donde fue la instalación, llamaríamos ahora, y que en francés dicen el accrochage, ¿no? O el montaje en español, lo hizo Duchamp, evidentemente con la ayuda de André Breton y de Luard y de todos los surrealistas, pero fue Duchamp el que inventó esta, yo le llamaría una instalación, donde en el techo había, ellos dicen, 1000 sacos llenos de carbón, que en realidad era fake, o sea, debía ser papeles o lo que fuera, porque si se hubiera caído un saco de carbón en un visitante lo hubiera matado. Luego había este extraño artilugio que era un brasero y que desprendía un olor de café, y el suelo era lo que en francés se llama la broussaille, o sea, como unas hojas secas, y más allá incluso había un estanque con hojas. Entonces los espectadores entraban, estaba todo oscuro, los cuadros, como ven, estaban en las paredes colgados, pero los espectadores tenían que ir con una linterna viendo cada cuadro y tenían que llevar un recorrido oliendo este café y con unos sonidos que a veces simulaban los de un orgasmo, por decirlo lisa y claramente, es decir, la idea del amor, de la libertad y de la poesía, una vez más, como decía Breton, también en los montajes expositivos. Y bueno, con esto acabo porque veo que ya es la hora, si no nos van a echar, y les agradezco mucho que hayan venido. Gracias.